¿Qué tenemos que hacer? Para encontrar el instante sub 1, voy a usar esta función, igualarla a la posición final del tramo 1, que ya la conozco. La posición final del tramo 1 es la posición inicial del tramo 2. Entonces, yo si igualo esto a menos 40 metros, que es la posición final del tramo 1, que es la posición inicial del tramo 2, tengo esto. T sub 1. Tengo dato, incógnita. Mi incógnita va a ser el tiempo que le lleva llegar a esta posición, o sea, la posición final del tramo 1, la posición inicial del tramo 2. Con esto calculo el instante sub 1, cuánto tiempo tardó en ir de acá hasta acá. Con ese tiempo, evalúo la función de velocidad y voy a encontrar el componente x de la velocidad final del tramo 1, que va a ser igual al módulo de la velocidad final del tramo 1. Entonces, primero encontramos el instante sub 1. ¿Cuánto vale? Hagan la cuenta y me dicen cuánto vale el instante sub 1. Vamos a poner acá. ¿Cuánto tarda? Despejando, todo. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale ese instante de tiempo? ¿53 segundos? Me parece mucho. Me parece demasiado. ¿A los demás les dio tanto? A mí me dio 7,3. Bueno. 53, 7,3. ¿Tenemos otra oferta? 7,3. Hay que revisar mejor las cuentas. Algo se hizo mal ahí en esa cuenta. Bueno, tengo que el instante sub 1 es 7,3 segundos. Entonces, ¿qué voy a hacer una vez que encontré el instante sub 1? Evaluar esta función, la función de velocidad en x, con ese instante de tiempo. 7,3 segundos. Entonces acá voy a poner 7,3 segundos. Y ahora voy a calcular la velocidad final en x a los 7,3 segundos. ¿Qué da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto vale la velocidad en x cuando el instante de tiempo es 7,3? Menos 10,95. 10,95. Pongan coma, no pongan punto. No pongan punto. Punto es para otra cosa. Bueno, menos 10,95. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Encontramos la velocidad final en x cuando llega al final del tramo 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Recuerden que tenemos que llenar esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este dato? Profe, una pregunta. Sí. Que seguro me va a querer matar. ¿Qué uso? ¿La resolvente o ¿Para qué? despejó? Para sacar el componente X de la velocidad. Acá no hay ningún despeje. Acá aplico directamente. Vos decís acá. Claro, para sacar el 7,3 segundos. Ah, para sacar el instante de tiempo. Preguntale a los compañeros. ¿Qué hicieron los compañeros? A ver, no sé. A ver, ¿cómo lo harías vos? Porque vos acá tenés datos, esto no va porque es 0, no va porque es 0. No tengo que aplicar resolvente acá, porque realmente tengo una sola variable. El t al cuadrado es el único que está, porque esto no está. No tengo t a la 1. Lo único que hago es despejar. ¿Me entendiste? A ver. Sí, pasa que como me quedaba el menos 40 y si yo pasaba el menos un medio por 1,5 metros segundo cuadrado, me quedaba negativo, por eso. ¿Cómo te queda negativo?
Si está Porque multiplicando. usted tiene menos un medio por... Ah, porque es por menos 1,5. Está multiplicando, claro, pasa todo eso dividiendo. Sí, El menos un medio y el 1,5 pasa todo dividiendo. Entonces negativo con negativo se me va. Claro, sí. Está bien, perdón. ¿Qué hacemos ahora? Vamos. ¿Qué hacemos ahora con esto? Lo descomponemos para saber la velocidad de x y de y en el segundo tramo. ¿Y cómo lo descompongo? ¿Qué hago? ¿Qué Con vendría la función de cero, esa sería la velocidad final el módulo de la velocidad final del primer tramo, que después con lo que sacamos el resto. Que es el módulo de la velocidad inicial del segundo tramo. Bien. O sea que el módulo de la velocidad final del primer tramo es esto. Es 10,95. Ese va a ser el módulo. Es el módulo. Que no es otra cosa que el módulo de la velocidad inicial del segundo tramo. Lo que decíamos acá. O sea, este vector verde que está acá, el de la velocidad inicial, este módulo es el de 10,95. Y ahora, con el ángulo, que lo tengo de 30, voy a poder encontrar los componentes. Borro esto de acá. Entonces, el componente x de la velocidad inicial del segundo tramo, ¿a qué va a ser igual? Al módulo de la velocidad inicial de este segundo tramo multiplicado por el ángulo. Y lo mismo voy a tener con la velocidad de i. Pero prestando atención a los signos. La velocidad inicial de i, lo mismo. Tengo el módulo, pero por el seno de 30. Y después vamos a los signos acá. Guarda los signos, recuerden hacia dónde están orientando. Bueno, ¿qué pongo acá y qué pongo acá? Entonces, ¿qué pongo? Menos 9,48. Y el componente I 5,47. Bien, perfecto. ¿Se dan cuenta? Ahora, si yo esto lo elevo al cuadrado y esto lo elevo al cuadrado, lo sumo y lo someto a raíz cuadrada, ¿qué me tiene que dar? El 10,95S, que es el módulo. Hagan esa prueba siempre. Bueno, ya tenemos los componentes cartesianos de la velocidad inicial del segundo tramo. Ahora completamos lo que nos falta. Acá. Que es lo que nos faltaba completar, ¿no? Entonces acá ponemos menos 9,48 metros sobre segundos. Acá vamos a poner 0,75 metros sobre segundos. Acá pondremos menos 9,48 metros sobre segundo. Y acá 0,75 metros sobre segundo. Sí. ¿Por qué 0,75? Ah, perdón, me equivoqué. Estaba mirando la aceleración en vez de 5,47. Estaba mirando la aceleración. 5,47. Ahí está. 5,47. Menos mal que me dijiste. Bien. Bueno,
hemos completado la función de movimiento y los parámetros iniciales del segundo tramo. No te asustes, no te asustes. Bueno, falta esto. La velocidad inicial, este vector y los componentes del tercer tramo. ¿Cómo hacemos? De nuevo, yo tengo que saber cómo empieza este tramo. Por lo tanto, tengo que saber cómo termina lo de este tramo. Entonces me voy a parar en estas funciones de movimiento, en el segundo tramo, para saber cómo empieza el tercer tramo. Necesito saber la velocidad final del segundo tramo, que es la velocidad con la que llega a la punta de la rampa, que es la velocidad inicial del tercer tramo. Entonces necesito trabajar con esto. ¿Pero qué me falta? Para encontrar la velocidad final en X y en Y, tengo casi todo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Para poder encontrar la velocidad del segundo tramo, que es la velocidad inicial del tercer tramo. ¿Qué necesito saber? El tiempo 2, este instante de tiempo. El tiempo que le lleva a ir de acá hasta acá. Me falta saber el instante de tiempo sub 2. Cuando yo sepa el instante de tiempo sub 2, voy a evaluar estas funciones con este instante de tiempo y voy a saber cuál es la velocidad final del segundo tramo, que es la velocidad inicial del salto del tercer tramo. ¿Cómo encuentro entonces el instante de tiempo sub 2? A ver, ¿quién me responde? A ver, Tomás Escalante, ¿cómo hago para encontrar el instante de tiempo sub 2? Tomás, ¿estás? Y lo mismo que recién, ¿qué era? Profe, puede ser que la posición inicial del tercer tramo lo igualamos con la función de la posición. ¿De qué tramo? Del 3. Claro. La posición final del tercer tramo lo igualamos en la función de posición del segundo tramo. Es decir que yo lo que quiero averiguar es cuánto tarda en llegar a esta posición. O sea, esto en X y esto de Y. Puedo utilizar cualquiera de las dos. Puedo utilizar la de X y la de Y. Total, yo sé cuál va a ser la posición final. En X va a ser menos 48,66 y en Y va a ser 5. Puedo usar cualquiera de los dos para encontrar el instante sub 1. O sea, puedo igualar esta a menos 48,66 metros y me queda menos 40 metros menos 9,48 metros sobre segundos por t menos 1/2 de 1,29 metros sobre segundos al cuadrado por t, y este t va a ser t sub 1, t sub 2, que es el que yo quiero encontrar, o puedo igualar la de y a 5, que es la posición final, la velocidad 5,47 metros sobre segundos por t más 0,75 metros sobre segundos al cuadrado por t al cuadrado. ¿Y este t quién es? Es t sub 2. Puedo usar cualquiera de las dos. De hecho,
Una forma de probarlo sería usar las dos. Porque usando las dos, ya sea esta o esta, tengo que llegar al mismo resultado. T sub 2 tiene que ser el mismo usando cualquiera de las dos. Bueno, hagan el cálculo, porque tengo dato e incógnita. Dato e incógnita. Acá sí tengo que aplicar resolvente. ¿Cuánto da? Díganme cuánto da el valor de T sub 2 entonces. Este instante de tiempo. Completamos esto y hacemos un receso. Hacemos un pequeño descansito. Y después falta todo lo demás. Hay calculadoras que ya traen para hacerlo resolvente. Las Casio, ¿no? Yo no tengo, pero las Casio algunas las traen. Y si no, ¿qué hay? Internet, calculadoras online de fórmula resolvente. Ustedes ya saben eso, ¿no? Ponen fórmula resolvente o a escala en internet y te aparece la calculadora online, donde uno ingresa el dato de C, de B, de A y te hace el cálculo. Pero hay que ingresar bien el dato, con los signos, con toda la pelota, ¿eh? O sea, acá ustedes sabrán que esto lo tengo que pasar del otro lado, tengo que igualar, porque para aplicar resolvente tengo que igualar esto a 0. Igualar a 0 es pasar esto del otro lado y pasar esto del otro lado. Pasar esto del otro lado, resolver, tengo el valor de C, el valor de B, atención con los signos, el valor de A, atención con los signos, todo esto junto. Ustedes lo ingresan en esas calculadoras online y les sale las raíces del polinomio. Lo mismo que para esto. Es una forma de comprobar a ver si está bien hecho. ¿Es trampa? No, es una calculadora. Es como si tuviera la calculadora Casio, lo mismo. Pero no está mal, de última, hacerlo a mano y corroborar con eso, si lo quieren hacer. Bueno, vamos. T sub 2, ¿cuánto vale? Vamos, gente, ¿cuánto vale T sub 2? Me aburro. ¿Lo están haciendo? Por lo menos díganme si lo están haciendo. Y yo espero. A ver. A ver, Lucas Drab. ¿Lo estás haciendo? ¿Cuánto da esto? No, no lo estoy haciendo. Estaba tratando de copiar, pero se veía borroso. A ver, ¿quién lo está haciendo entonces? Román. 8,37. No sé. 8,37 de acá hasta acá. No sé a ver qué dicen los demás. A ver, Sandra. A ver, Sandra, si me salva. Ahí empezamos a tirar las apuestas.
¿Alguna oferta? 1.15. Usé la segunda, profe, porque también tengo un problema con la visual y Pero a ver, para no esto, tardar tanto. ¿qué visual? Esto ustedes lo sacan de acá, ustedes si lo escribieron. Claro, por eso. No sé, Sí, ¿ustedes? sí, pasa que como no di vuelta a la hoja, no sé. Bueno, pero Estuve ustedes, o lento sea, ahí. el pizarrón es una guía. Ustedes si lo van haciendo en su carpeta, lo van a tener mejor. No, Sí, no es sí, copiar. No se aprende copiando el pizarrón. Nunca. Estamos trabados, si no tenemos un resultado. No podemos seguir. Bueno, a ver, otro número tenemos acá, 0.86. 0.79. Ah, bueno. Bueno. En el examen va a ser así, o sea, van a tirar un montón de números y van a elegir uno. Bueno, es 0.86 el resultado. T sub 2 es 0.86. Ese es el resultado. Ahora, una vez que tengo, ¿para qué hacíamos esto? ¿No? ¿Para qué queríamos encontrar T sub 2? Listo, ya lo encontramos. ¿Para qué era? ¿Para qué era? Esto. ¿Para qué queríamos encontrar T sub 2? ¿Para qué hacíamos todo esto? Para encontrar la posición final del tramo 2. Sí, la posición final ya la tenemos, del tramo 2. Justamente encontramos esto utilizando la posición final del tramo 2. Ya la tenemos la posición final del tramo 2. Era para la velocidad final. Ah, ahí está, para la velocidad, para la velocidad final del tramo 2. Ahora vamos a evaluar estas funciones con este instante de tiempo. Entonces, la velocidad en X a los 0.86 segundos y la velocidad en Y a los 0.86 segundos. Evaluamos esto con ese instante de tiempo. ¿Cuánto da? Ya los signos me tengo que dar cuenta, ¿no? Esto tiene que tener signo negativo y esto tiene que tener signo positivo. Porque estamos hablando de este vector velocidad, componente de X, componente de Y. Entonces, menos 10,58. Supongo que te referís a X. A ver. Y la velocidad de Y, a ver si a los demás les da lo mismo. Perdón, profe, creo que me confundí porque usé la velocidad en X del segundo tramo. Y estamos haciendo eso. Estamos. Estamos llegando a la velocidad final del segundo tramo, por lo tanto estamos parados acá. Eso para encontrar la velocidad inicial del tercer tramo. Bueno, si a todos les digo esto, vamos a dejar esto. Ahora me falta la velocidad de Y. Entonces acá es menos 10,58 en X.
¿Y cuánto es? Esa es la velocidad de X. Perfecto. ¿Cuál es la velocidad de Y? 6,11. ¿A todos les dio así? Sí. No sé yo no lo hice. Bueno, ahora ¿qué hacemos? Que completamos los parámetros iniciales del tercer tramo. Completamos la función. Ahora completamos las funciones. Menos 10,58 metros por segundo. 6,11 metros por segundo. Menos 10,58 metros por segundo. 6,11 metros por segundo. Ahora, y recién ahora, terminamos con todas las funciones de movimiento y los parámetros iniciales. Ahora y recién ahora, podríamos averiguar la altura máxima, cuánto tiempo tarda en caer, dónde cae, la velocidad final con la que cae, que de hecho pregunta eso, ¿no? El módulo, o sea, la rapidez con la que cae. El vector velocidad final es una cosa así, con componentes, por supuesto. Es el vector velocidad final, con componentes. No sabemos la inclinación, no sabemos nada, pero sabemos que es así. Y hay una posición final. La posición final es un vector así. Es el vector posición final. Esto es el 70% del examen. Fíjense que lo único que hicimos fue completar los parámetros iniciales y las funciones de movimiento. Después de hacer esto me preguntan esas cosas de cuál es la posición en la altura máxima, cuál es la posición final cuando terminó el salto, cuál es la velocidad final cuando terminó el salto. ¿Logra hacer el salto o cae a donde están los autos? No lo sabemos, no se guíen por esto. Eso me lo va a decir la posición final. Cuando yo calcule la posición final, voy a saber si esa posición final está arriba de la plataforma o arriba de los autos. No sabemos si logró o no el salto. Pero recién ahora puedo empezar a averiguar esas cosas. Esa es la otra parte del examen. Y después me falta una parte más, que es graficar las funciones de movimiento. ¿Qué funciones de movimiento? Todas estas. Todas. Graficar las funciones de movimiento. Esto es un examen. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un descanso, 15 o 20 minutos, y van a hacer en esos 15 o 20 minutos lo que me pide el examen. ¿Qué pedía el examen? ¿Qué dicen los puntos? No lo de graficar las funciones, eso lo hacemos después, pero ¿qué hay que averiguar? ¿Qué decían los ítems del examen? A ver. ¿Qué dice? Acá está. Van a hacer calcular la velocidad y la posición cuando termina el salto. Lo que acabo de hacer yo acá en el pizarrón. Posición final y velocidad final. Y van a hacer esta respuesta. ¿Resulta exitoso o se termina estrellando contra un auto? Bueno. Y después, ¿cuál es la posición y el instante de tiempo de la altura máxima? Punto 6, 8 y 9. 6, 8 y 9. Nos vemos en 20 minutos y les pregunto, fulanito, ¿qué te dio? Menganito, ¿qué te dio?
y cotejamos resultados. Lo más difícil, lo más complicado ya lo hicimos, es armar las funciones. Ahora encontrar posición final, velocidad final y después posición e instante de la altura máxima, ya con esto sale. Lo más complicado fue encontrar todos los datos para poder empezar a trabajar. Punto 6, 8 y 9. Y después graficamos las funciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión con esto? Todo lo que estamos haciendo es un examen típico, ¿eh? Esto no está exagerado, no es que después el examen va a ser más sencillo. No, no, esto es lo que hay que hacer en un examen. Así que les recomiendo práctica. Para eso están los modelos de examen, para eso estamos haciendo ahora y para eso tienen que hacer ahora en el descanso esto que estoy pidiendo. ¿Alguna duda, alguna cuestión con esto? ¿Alguna pregunta? Bueno. Por mi parte. ¿Nos vemos un ratito, profe, entonces? Son 9:15. Bueno, 10 menos 25, más o menos nos vemos, pero hagan esto. Nos vemos en un rato. Dale. Entonces, para calcular, tenían que calcular la posición final. Posición final. ¿A qué es igual? ¿Cuánto da la posición final? Esta posición. ¿A qué es igual el vector posición final? El resultado que obtuve yo fue menos 66,85 metros en X y 1 metro en Y. Bien. Muy bien. La velocidad final. Todavía no me llegué a completar yo, profe. Bueno, ¿quién la sacó? ¿Quién encontró la velocidad final? Y necesitaríamos saber el instante 3 también. ¿Cuánto vale el instante 3? Porque para hacer esto... 1,7. Genial. Bien. Atención, que este instante 3 es el instante medido como si de acá fuese 0. Ahora, si yo quisiera saber el tiempo total desde que salió hasta que terminó, tendría que sumar 7,3 más 0,86 más 1,7. ¿Estamos? Bien. ¿La velocidad final? ¿Alguien la pudo calcular? ¿De esto hay alguna diferencia? ¿Otro tiene otro número? Bueno, la velocidad final es relativamente sencillo si ya tengo el instante de tiempo. Evalúo las funciones de velocidad. De hecho, evalúo con este instante de tiempo. De hecho, la velocidad final en X ya la conozco. Ni siquiera la tengo que calcular. ¿Por qué? ¿Por qué es esta la velocidad en X? Porque es constante. En un tiro oblicuo recuerden que la velocidad en X es constante. Bueno, entonces ¿cuánto es la velocidad en Y? ¿Bien? ¿Cuánto da? Me parece que no lo hicieron, ¿no? Si no, ya lo tenían que haber hecho. No era tan complicado. Una vez que tengo esto, evalúo eso. ¿Cuánto da la velocidad final en Y? La saqué recién, puede ser que dé 16,66. Menos, 16. No sé, puede ser. Pero lo que sí sé es que tiene que dar negativo. Acá hay un compañero que dice menos 6. Menos 6,2. Estamos hablando de esta función por 1,7.
Puede ser menos 6,2. Puede ser. Bueno. Confírmenlo después. ¿Qué nos quedaba por averiguar? La posición de la altura máxima y el instante de tiempo de la altura máxima, ¿no? ¿En qué instante de tiempo se da la altura máxima? O sea, acá voy a tener un instante h y voy a tener una posición h. En el instante de 0,62 segundos. Bueno, puede ser. Medidores de acá, perfecto, está bien. ¿Cómo lo calculaste? ¿Cómo llegaste a este número? La fórmula de velocidad la igualé a 0. La función de velocidad, ¿cuál? Función velocidad. ¿Cuál igualaste a La de i. Ahí está. Eso es lo que yo tengo que explicar. Igualo la función de velocidad de i a 0 porque la velocidad de i es 0 en la altura máxima. Eso es lo que yo tengo que explicar para explicar cómo encontré esto. Bueno, una vez que ya tenés este instante de tiempo, ¿qué haces con este instante de tiempo? Para encontrar la posición. Lo reemplacé en las fórmulas en las funciones de posición de x e y. Perfecto, listo. ¿Y cuánto te dio? En y me dio menos 55,21. En x. En x, perdón. Menos 55. Y en y, 21. Bien. Y en y me dio 6,92. Bien. Esto es todo lo que había que averiguar. Fíjense que después se hace relativamente fácil averiguar esto. Una vez que ya tengo esto, es fácil. Voy a tener seguramente caminos indirectos, pero lo puedo encontrar. Ahora hay una pregunta. La pregunta era si lograba o no lograba el salto. O sea, ¿cae en la plataforma o cae donde están los autos? Pregunta fundamental para análisis. Después de todo este análisis, ¿lo logra o no lo logra? ¿Cómo sabemos si sí llegó? Lo que hice fue sumar los 40 metros, 8,66 y 18 y te da 66,66. Y nosotros tenemos la posición en X que es 66,85. O sea, por nada, ¿no? Por 20 Claro. centímetros llega. Por muy poco. Porque la posición en X de la RAM, de la plataforma, ¿verdad? Es, como vos dijiste, 66,6. Pero él llega a una posición de menos 66,8. O sea que por 20 centímetros lo logra. Bueno, lo logró. Pero eso es lo que, ese razonamiento que vos hiciste es el que hay que hacer. Genial. Bien. Profe, Sí. esa explicación, ¿hay que ponerla en la justificación? Si está la pregunta esa, sí, totalmente. Si te preguntan, si fuese este examen y te preguntan si logró o no el salto, fíjate que dice, que hay que justificar. Te dice, ¿logró el salto? ¿Sí o no? Y justificar por qué. Bueno, tenés que explicar, hacer la cuenta, pero además tenés que explicar cuál fue tu razonamiento. Porque, a ver, el cálculo es el resultado de otro razonamiento. Cuando vos haces esto más esto más esto y lo comparás con esto, numéricamente es porque primero lo pensaste. Bueno, ahí está la justificación. Primero expresás ese pensamiento que tuviste, ese porqué, ese razonamiento, en todo caso después haces el cálculo. El cálculo es la finalidad. El cálculo es la conclusión de tu razonamiento. ¿Cuánto te dio de diferente? No sé, yo no hice la cuenta. Lo que sí sé es que tiene que ser, esta es constante, tiene que ser este valor. Si hay diferencia puede ser en este valor. Este valor es este. Este, no sé, puede ser diferente, pero recuerden que tiene que ser negativo. No sé cuánto les dio. Menos 10,75. Menos 10,75. Bueno, no sé si a los demás, creo que la compañera había aportado este valor. A ver si revisamos las cuentas.
Y sí, es más probable. Porque para qué, no sé, a ver. Sí. Menos 10,55 me dio a mí. ¿A eso le dio? Sí, cambian un poco los decimales, pero sí. Bueno, listo. Después creo que pide la rapidez. Bueno, calculan la rapidez a partir de esto. Bueno, esto es importante. Reténganlo, escríbanlo. Esto es porque ahora lo vamos a usar. ¿Ya terminamos? ¿Ya está el examen? No. ¿Qué falta hacer? Faltan todas las funciones de todo esto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. Si en la caída, por ejemplo, hubiese un desnivel y siguiese hacia abajo, ¿no? La velocidad quedaría expresada como positiva en el eje X, en el eje Y, perdón. No entiendo. ¿Cómo un desnivel? Estaría por debajo del eje de X. Me confundí, dije ahí yo. Ah, entiendo lo que decís. No. Porque lo que importa es el vector velocidad. O sea, si en lugar de caer arriba de esta plataforma hubiese caído a nivel 0, hubiese caído a un nivel sub 0 de I, el vector velocidad final siempre va a estar apuntando el componente I del vector velocidad final siempre va a estar apuntando para abajo. Y como el eje apunta hacia arriba, siempre ese componente va a ser negativo. Va a cambiar el valor. Va a cambiar el valor. Porque mientras más recorrido tenga, esa velocidad va a ir aumentando por la aceleración gravitatoria. Pero el sentido de la velocidad siempre va a ser hacia abajo, en I. Y va a ser negativo o positivo dependiendo de esto. Mientras el sistema de coordenadas sea este, y este vector apunte hacia abajo, siempre va a ser negativo. Entonces no tiene que ver si cayó acá, o si está más arriba, o si está más abajo. Fíjate que si lo hacemos más arriba, va a ser así. Si lo hacemos más arriba, está bien, este va a ser más corto y este va a ser así. Y si lo hacemos más arriba, va a haber solamente velocidad de X. Y si lo hacemos más abajo, no importa, supongamos que esto sigue cayendo para acá, estamos en la misma. El vector de I sigue siendo negativo, no importa eso. Lo que me da el signo del vector es la comparación con el sistema de coordenadas, o sea, para dónde apunta mi eje Y en este caso. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Bien. Bueno, vamos a graficar las funciones. Voy a borrar, ustedes ya tienen todo esto copiado, me imagino, porque si no, no podemos hacer las funciones. Porque yo tengo que hacer las funciones, ¿qué funciones? Estas. Entonces necesitamos las funciones. Yo tengo que borrar porque no tengo lugar. Y también vamos a necesitar los parámetros iniciales. Y también vamos a necesitar los resultados finales. Así que, lo único que voy a poner acá es el instante 1,7. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacer estas funciones? ¿Cómo las vamos a hacer? A ver si puedo o no borrar eso. A ver si puedo o no borrar esto. Vamos a hacer primero, por supuesto, la función de posición en X. Ahora, yo puedo hacer un grafiquito por función, o puedo hacer, por ejemplo, todas las funciones de X, de posición de X, en un solo gráfico. ¿De qué forma? Vamos a ver esto. Siempre X o Y o lo que sea apuntando hacia arriba.
el eje del tiempo siempre en las abscisas, siempre, y apuntando de esta forma. Vamos a marcar los tiempos. El primer instante de tiempo es 7,3. No lo voy a hacer proporcionado para no tener que perder tiempo en eso. Ustedes lo harán así. 7,3. Es el primer valor. 7,3. ¿Cuál es el siguiente valor de tiempo? ¿0,86? Sí, T2 0,86. Ah, o sea que yo acá puedo poner 0,86. O sea que No, la suma el tiempo baja. De 7,3 con 7,86. Ah, 8,16, claro. Claro, no puede bajar el tiempo. 8,16, que es la suma del instante 1 más el instante 2. Lo que dije antes, tengo que sumar todo. ¿Y cuál es el último instante de tiempo que vamos a considerar? 1,7 voy a poner acá. No. 9,86. Bien. De acá hasta acá es el primer tramo, de acá hasta acá es el segundo tramo y de acá hasta acá es el tercer tramo. Vamos a ver qué pasa en X entonces. ¿Dónde está mi objeto de estudio en X cuando el instante es 0? ¿Cuál es la posición en X cuando el instante es 0? 0. 0. En este caso es fácil. Perfecto. Además lo tengo en los parámetros iniciales del primer tramo. ¿Dónde está en X cuando el instante de tiempo es 7,3? Cuando el instante de tiempo Menos es 40. Menos 40, muy bien. Menos 40. Menos 40. Bien. ¿Cómo uno estos dos puntos? ¿Cómo uno esos dos puntos? ¿Están generando suspenso o no lo saben? Como una recta, uno dice una recta, otro dice una parábola. Bien, a ver. Qué pluralidad de voces. Profe, creo que es una parábola porque en la función de posición no tenemos no me sale el nombre. Perdón, no me sale el nombre. ¿Qué función estoy representando yo? Yo estoy representando, ahora estoy representando esta función. ¿Qué tipo de función es esta? ¿Qué tipo de función? Cuadrática. Es cuadrática. Aunque el término lineal sea 0 y el independiente sea 0, no interesa. Es cuadrática, porque el término cuadrático existe. Está. Entonces es una función cuadrática, entonces es una parábola. Y el signo me está diciendo que es con la concavidad hacia abajo. Está triste. Entonces, mi parábola es así. ¿Está? Bueno, sigamos. ¿Cuál es la posición en X cuando el instante de tiempo es 8,16? Es decir, cuando llega al final de la rampa, ¿no? Acá cuando llega al inicio de la rampa, ahora yo quiero saber cuando llega al final de la rampa. ¿Cuál era la posición al final de la rampa? Me tengo que fijar en los parámetros iniciales. 48,66. ¿48 positivo? ¿Tengo que dibujar acá arriba? Menos. No, negativo. Menos 48,66. Insisto, yo acá no lo estoy haciendo proporcionadamente. Ustedes sí lo hacen. Bien, ¿cómo uno estos dos puntos? ¿Cómo uno estos dos? Con una curva porque también es cuadrática. Esta función, ¿no? Yo estoy representando esta función ahora. Segundo tramo. Es cuadrática.
¿Y cómo es la parábola? ¿Qué me dice el signo? ¿Cómo es la parábola? ¿Triste o contenta? ¿Viste? Ahí está. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, ¿qué me queda? ¿Cuál es la posición cuando el instante de tiempo es el último? 9,86. Apaguen el micrófono si no van a hablar. ¿Cuál es el instante de tiempo? ¿Cuál es la posición en X cuando el instante de tiempo es el 9,86? Es decir, la posición final, que fue lo que encontramos hace un rato, ¿no? Menos 66,85. La encontramos recién. Y ahora, intersección. Acá, como uno todos puntos, con otra parábola. ¿No es cierto? ¿Cómo es la parábola? ¿Contento o triste? No, esa es lineal, profe. Muy bien, porque estoy representando esta función. Es una función lineal, es una recta. Es lo que está pasando acá, en el tiro oblicuo. No es un movimiento acelerado. Y fíjense, no hay aceleración. Lo que tengo es una pendiente negativa. Ahí está el signo de la pendiente. Ahí está. Fíjense cómo hicimos las tres funciones de movimiento de X, de la posición de X, esta y esta, en un solo gráfico. No fue tan complicado. ¿Se puede hacer separado en gráficos diferentes? Sí, claro que se puede. Sí, se puede. Lo podríamos hacer en gráficos diferentes. Y haríamos una cosa así, ¿no? Haríamos el primer gráfico, el de 7,3, y me queda una cosa así. Después, si quiero, hago el otro gráfico y acá voy a poner 0,86, porque no tengo que hacer la suma, y también me va a quedar una cosa así, con el valor correspondiente acá. Y después puedo hacer otro gráfico con el 1,7 y el valor correspondiente acá, y me queda esto. ¿Puedo hacer tres gráficos? Sí, pero acá los valores ya van a ser de tiempo, no la suma de cada uno. Bien, hagamos el de I ahora. Hagamos lo mismo, pero con la posición en I. ¿Hay movimiento en los negativos de I? No, ¿no? No, profe. Bien. Los tiempos van a ser lo mismo. 7,3. Acá era, ¿cuánto era? No me olvidé. 8,16 y 9,86. Bien. Empecemos. ¿Cuál es la posición en I cuando el instante de tiempo es 0? Bien. 0. ¿Cuál es la posición en I cuando el instante de tiempo es 7,3? ¿Cuál es la posición en I cuando el instante de tiempo es 7,3? También es 0. No hay movimiento. Acá está. Posición, esta función estoy representando. Función constante, valor 0. Función constante, valor 0. Ahora, ¿cuál es la posición en I cuando el instante de tiempo es 8,16? Vamos. ¿Cuál es? 5. 5.
Claro. Porque es la punta de la rampa. 5. ¿Cómo uno estos dos puntos? Con una línea. Sí, con una línea ya sé. Esa línea puede ser recta o puede ser curva. Puede ser... Ah, recta, recta. ¿Están todos de acuerdo? ¿Del segundo tramo sería? Y claro, estamos representando. El primer tramo ya lo hicimos. Esto sería el segundo tramo. Una línea recta, dice el compañero. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Con una recta? ¿Qué función estoy representando? No, tiene razón, profe, viví mal. De todo esto, ¿qué función estoy representando? Estoy representando esta función. Es cuadrática. Y el término cuadrático es positivo. Se está acelerando cuando sube la rampa. Es un movimiento acelerado. Y ahora, ¿cuál es la posición en I cuando el instante de tiempo es el instante final? Eso es fácil, ¿no? ¿Cuál es la posición en I? 1 metro. Bien. ¿Cómo uno estos dos puntos? ¿Cómo uno estos dos puntos? Una parábola. Va, una curva. Bueno, ¿y cómo es la concavidad de esa parábola? Negativa. ¿No? Está acá. Entonces estos dos puntos los uno así. ¿Está bien? Esto está mal. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Eso no está correcto. Necesito que me expliquen por qué está mal. Tienen que entender por qué está mal. Si yo miro esto, lo que estoy viendo es un objeto que nunca pasó por arriba del 5 de altura. Y en realidad lo que yo veo es que parte del 5, pero en algún momento sobrepasa el 5. Y es más, lo calculamos. ¿No? Calculamos el valor de la altura máxima. ¿Cuál era el valor de la altura máxima? Lo llegamos a calcular, lo escribimos acá hace un rato. ¿Cuál era? 6,92. ¿Y en qué instante de tiempo se daba? 0,62 segundos, que sería ahí la suma 8,78. 8,7 vamos a poner. Hay una altura máxima. Entonces, la parábola hace esto. Si la dibujamos bien, proporcionadamente, daría una cosa así. ¿Qué es lo que está pasando acá? Parte de 5, sube hasta 6 y baja hasta 1. Eso es lo que está pasando allí. Hasta 6,92 sube y baja hasta 1. Si no, lo que estábamos diciendo es algo que cae, es como que de acá hubiese caído para acá, no que hubiese subido. Si lo hacíamos como estaba mal. Bueno, acá tenemos el gráfico de las funciones de I también completas. De las tres. Esta y esta de acá. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Profe, ¿por qué en el anterior no pusimos altura máxima? ¿Cómo en el anterior no pusimos altura máxima? Porque el anterior... En el gráfico anterior de X. Pero en X se mueve en el eje X. No hay altura máxima en X. Podríamos haber puesto, si querías, la posición de la altura máxima, pero no cambiaba el gráfico.
Ah, no, yo porque como acá había 4 puntos, pensé que tenía alguna relación con lo otro, pero no. A ver, en el anterior, no se mueve, en el anterior era esto, ¿no? Teníamos esto, una curva, y esto así. En algún punto, con un instante de tiempo, claro, esta es la posición en X de la altura máxima, pero nosotros no nos cambiaba el gráfico, y este es el instante de tiempo de la altura máxima, pero a nosotros no nos cambia el gráfico. En cambio acá sí nos cambia el gráfico. No poner la altura máxima acá sí nos cambia el gráfico, en cambio acá no nos cambiaba. El gráfico sigue siendo igual, es un punto en el medio. ¿Se entiende por qué no era importante esto? Sí, sí. Acá sí nos cambia el gráfico, porque en X no hay altura máxima. La altura máxima está en Y. ¿Hay posición de X correspondiente a la altura máxima? Sí, claro. Bueno, hagamos lo de velocidad. Vamos. Velocidad en X. En función del tiempo. De nuevo, los tiempos. 7,3. Ya se me olvidó. 8, ¿cuánto era? ¿Cuánto era este? 8:16. Bien. De nuevo. Velocidad en X cuando el instante es 0. La velocidad es... fíjense este gráfico, no es tan fácil. La velocidad en X cuando el instante es 0. La velocidad era 0. Perfecto. ¿Cuál es la velocidad de X cuando llega al final del primer tramo? No dije la velocidad inicial de X en el segundo tramo. Recuerdan, dije la velocidad final de X en el primer tramo. ¿Cuál es? ¿Menos cuánto era? Era el módulo de la velocidad inicial del segundo tramo, pero ¿cuál era ese valor? Es fundamental. Menos 7. Ah, no, perdón. No. Menos 10,95. Y no sé, puede ser. No lo tengo. Sí, eres. Bueno. Entonces, menos 10,95. Como es una función lineal, es esta que está acá. Fácil, ¿no? Bueno, y ahora cambia la cosa. Fíjense esto, y esto es importante. ¿Cuál es el valor de la velocidad en X cuando empieza el segundo tramo? Estaban los parámetros iniciales. ¿Cuál era? Menos 9,48. Bien. Menos 9,48. Miren esto. ¿Cuál es la velocidad en X? Ahora sí, al final del segundo tramo, perdón, que no es otra cosa que el inicio del tercer tramo. ¿Cuál era la velocidad en X al final del segundo tramo, que no es otra cosa que la del inicio del tercer tramo? ¿Cuál es? Menos 10,58. Entonces está acá en el medio. Menos 10,58. Es una función lineal. Y la velocidad de esta es constante hasta que termina todo, ¿no?
porque estamos acá en el tiro oblicuo. Entonces, tac. ¿Ven cómo quedó el gráfico? ¿Estos dos puntos se unen automáticamente? No. No. ¿Qué está representando esto? Justamente que cuando llegó al final del primer tramo tenía una velocidad. Después esa velocidad cambió. Y el componente X es menor que el componente X con la que llegó al final del tramo 1. Aumenta negativamente, va aumentando la velocidad hasta que llega acá. Y después tiene una velocidad constante en el tiro oblicuo. ¿Ven cómo queda el gráfico? Qué raro. Pero insisto, estos puntos no se unen. No es que yo veo dos puntos y los junto. ¿eh? Junto lo que tengo que juntar, lo que no tengo que unir no lo uno. Acá no hay una unión entre todos puntos. ¿Qué pasa con la velocidad de X? Con la velocidad de Y. Bueno, hagamos velocidad de Y. Los instantes de tiempo son los mismos. 7,3, 8,16, 9,86. Bien. Velocidad inicial en I, cuando el instante es 0, 0. Hasta que termina el tramo 1, toda la velocidad es 0. ¿No? Estoy representando esta función, constante valor 0. ¿Estamos bien? Bueno, y ahora fíjense esto. ¿Cuál es la velocidad inicial en I cuando empieza el segundo tramo? ¿Qué decía el parámetro inicial? ¿Cuánto era la velocidad? 5,47. Entonces ahora arranca acá. ¿Y cuánto es la velocidad final de ese segundo tramo? Que no es otra cosa que la velocidad inicial del tercer tramo. ¿Cuánto vale? Están los parámetros iniciales también. 6,11. 6,11. Recta. Otra vez hay un salto acá. No lo uno. Termina el primer tramo y empieza el segundo tramo ya con una velocidad en I. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cuál era la velocidad final de I? Que lo calculamos. Tenía un valor, ¿cuál era? Menos 10,55. Puede ser. Y ahora, recto. Este punto, cuando la velocidad se hace 0, es el punto de la altura máxima. Tiene que coincidir con el instante de la altura máxima. ¿Estamos? Corto y volvemos. ¿Qué nos queda por hacer? Las funciones de aceleración de X y de Y. Aceleración de X, metros sobre segundos al cuadrado. Los mismos tiempos, ¿no? 7,3, 8 con... ¿cuánto era?
8,1. 16. 8,16 y 9,86. Tenemos la primera aceleración del primer tramo era menos 1,5. Constante. Hasta el 7,3 es constante. ¿Cuánto vale después la aceleración en el tramo 2? ¿Cuánto vale la aceleración en el tramo 2? Acá. Menos 1,3. Constante. ¿Y cuánto vale la aceleración en el tramo 3? 0. Constante. ¿Ven que es como una escalera? ¿Se unen los escalones? No, no se unen los escalones. No uno todos los puntos porque hay puntitos para unir. No. Constante se corta, constante se corta, constante. No uno. Esto acá no pongo así. Si lo ponen así está mal. Porque quiere decir que hay un cambio como instantáneo. Está diciendo como que es progresivo pero instantáneo. Si yo uno esto, así verticalmente, lo que estoy diciendo es que en un instante de tiempo hay un cambio gradual de los valores de la aceleración. Lo cual es un imposible. Porque si hay un cambio gradual, ese cambio gradual se tendría que hacer en varios instantes de tiempo. No se puede hacer en el mismo instante de tiempo. Entonces se representa con este salto. Si está unido, está mal conceptualmente. No es porque está mal dibujito, está mal conceptual. Y hacemos aceleración de I. Los mismos instantes. Bien. En el primer tramo no hay aceleración de I. Vale 0. En el segundo tramo, en el de la rampa, ¿cuánto vale la aceleración de I? Vamos que terminamos. 0,75 era. 0,75. Sí, sí. Ahí está. Segundo tramo. Pongan los valores del tiempo. ¿Cuánto vale en el tercer tramo? Fácil. Menos 9,8. Constante. Fíjense que no los uno. De nuevo, lo mismo que acá. No puedo unir esto. Bueno. Hicimos todos los gráficos de funciones. ¿Y? ¿Qué dicen? ¿Se hace el examen o no se hace? ¿Están abrumados? Los noto como abrumados, de repente están callados. No, sí, te confunde, pero lo tenés que llevar, profe. Yo en un momento, por mirar, no presté atención en un número, me empecé a marear, ya quería dejar todo. ¿Qué es lo que Pero bueno, falta? había que oxigenar el cerebro. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Y práctica. Y bueno, por eso uno se marea. Porque esto lo tienen que hacer con cada modelo de examen. Tienen que hacer esto, con cada modelo de examen. Sí, los nervios, y por eso recuerden que en esas 5 horas contemplen un rato de esas 5 horas para el escaneo, otro rato para hacer el examen, otro rato para la parte de llanto, desesperación y palpitaciones. Contémplenlo eso también y supérenlo y pongan a resolver. Pero, insisto, para reducir ese tiempo invertido en pálpitos, desesperación y llanto, eso se reduce con práctica anterior. Es la única manera. Yo estoy seguro que si yo pregunto cuántos modelos de exámenes hicieron completos de todo lo que le mandé, bueno, dudo que hayan hecho demasiado. Así es lógico que les vaya a costar, es lógico que se sientan abrumados con todo esto. Fíjense que
¿Nos llevó cuánto? De las 7 de la tarde que estamos. Pues son las 10:30. Paramos un ratito y lo hice yo. Lo hicimos juntos, pero... Digo. Bueno. 3 horas y media. 3 horas. Bueno, 3 horas. 3 horas con ayuda. Bueno. Hay que practicar, no queda otra. No se puede hacer de otra manera. Más que guiarlos de esta forma, no hay. El resto ya es de ustedes. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente tiene una parte del asunto. Tiene que tener disposición, tratar de explicar, poner un montón. Y la otra parte es el que recibe todo eso. Tiene que haber una parte activa del estudiante, si no, no se aprende. No se aprende. Un ida y vuelta, básicamente. Tiene que poner las dos partes. O sea, ustedes no son una caja vacía donde yo le tengo que meter las cosas. O sea, si ustedes no ponen su propia actividad y su propia práctica, no sirve. Nunca pero no es acá, en ninguna materia de la vida lo van a poder hacer. Y menos en el resto de facultad, menos en la carrera. Por eso es cambiar el hábito. Por eso es... tengo que practicar, no es asistir a las clases. Que ustedes estén acá en las clases, a mí no me cambia nada, y a ustedes tampoco, realmente. Lo que hace la diferencia es resolver esto, las prácticas. Así que, bueno, si no tienen ninguna duda, si no me preguntan, ya saben que me pueden preguntar en este día que queda, no queda mucho tiempo, mañana, parte de pasado. Y bueno, hay que hacer el examen. Los que están habilitados para hacerlo ahora, lo hacen ahora. Los que no lo hacen en recuperatoria, con seriedad. No me pongan a mí en el lugar de tener que decir acá hay copia. O sea, somos gente grande. No es necesario caer en eso. Y además no van a zafar de eso. Porque después en el coloquio vas a tener que explicarme, vas a tener que saber todo. Así que en realidad no tiene sentido. No tiene sentido pasar vergüenza, ¿no? A esta altura. Así que la única que queda es practicar. Para los que van derecho a la segunda instancia, a la segunda fecha, después arreglaremos algún día más para tener alguna charla, alguna consulta de dudas. Pero ya consulta de dudas. Yo no voy a hacer otra clase donde voy a hacer otro modelo de parcial. Ya está. Lo que voy a hacer es una próxima clase para los que van a la segunda instancia de derecho donde me plantearán dudas. Profe, hice este modelo de examen y acá no sé cómo, si lo hice bien, me trabé, me parece que lo hice mal. Dudas concretas. No voy a hacer un modelo de examen de nuevo. O sea, la próxima clase será para dudas. ¿Y ahora? ¿Dudas? ¿Consultas? No nos vemos más hasta el coloquio. ¿Ninguna? No, profe, joya, hay que practicar. Ahora voy a ver si meto uno, mañana a ver si meto otro. Y sí, y con 2 solos es poco igual, hay que hacer varios. Bueno. Claro, pero por ejemplo, uno lleva toda esta hora, me va a llevar. O sea, por eso digo, no creo que... Más. Por eso, pero por eso, otro el sábado. Yo por eso se lo di el lunes. El examen es sábado o sábado y domingo. Como ya lo expliqué y como ya también dice en la plataforma, el examen está habilitado para ser abierto, si te corresponde la primera instancia, sábado y domingo. Vos lo podés hacer cualquiera de los días. Ahora, si lo vas a hacer el domingo a las 10 de la noche, a las 12 cierra. No te sirven tus 5 horas. Porque se cierra la entrega. A las 12 de la noche del domingo ya está. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que si quiero las 5 horas, a menos que lo hagan 2 horas, bueno, listo, lo abro el domingo a las 10 de la noche, yo sé que en 2 horas lo hago. A veces es difícil. Pero como sé que cierra a las 5 horas, tengo que abrirlo a la tarde, no sé, domingo a las 6, 7 de la tarde, para hacerlo tranquilo.
como último momento. Recuerden, una vez que se abre, tienen 5 horas. Y si se pasan de las 5 horas, no se corrige, no se recibe directamente. Porque se aparece eso. Es muy fácil. A nosotros nos aparece la hora que lo abren y la hora que lo entregan. Si en ese intervalo hay más de 5 horas, no se corrige directamente ni se abre el archivo. Chao. No es que no, pero si yo justo... No se abre el archivo, ya está. No cumplió con la consigna de más de 5 horas. Así que fíjense en esas cosas. Lo único que, bueno, a un caso excepcional, que se cortó la luz y es verificable, bueno, se podrá ver eso. Pero no se agarren de esas cosas. Sí, me pueden hacer preguntas de los modelos de exámenes por WhatsApp. No, sí, horario razonable, horario de día, ¿no? No me lo van a hacer la pregunta a la 1 de la madrugada. O sea, me pueden hacer una pregunta a las 10, 11 de la noche, no tengo problema. Generalmente estoy súper despierto a esa hora. No creo que responda en el momento, pero sí. Las preguntas concisas, concretas, yo respondo con un audio, me pueden mandar una foto clara, legible, de cuál es el tema que me están queriendo preguntar, a qué se refieren. Pero insisto, la pregunta tiene que ser concreta. Yo tengo que ver, para responder una pregunta por WhatsApp, tengo que ver que están practicando. No me pueden preguntar, ¿está bien todo lo que hice? No. O sea, estamos hablando de preguntas concretas. Y insisto, y en el examen solamente preguntas si hay alguna duda con la interpretación de consignas, nada más. Por supuesto, no con resoluciones. Bien, ¿algo más? No, profe, gracias por la clase, joya. ¿Cómo se ven? Los que tienen que dar el examen ahora, ¿cómo se ven? No, hay que practicar, no queda otra. No es tan difícil, es largo, hay que estar atento a los signos, a todo hay que estar atento. Sí. Pero bueno, usted nos dio las herramientas, ahora hay que ver cómo lo aplicamos solos. Bien, bueno, voy a tratar de subir esta clase lo antes posible, así también tienen para consultarla. ¿Listo? Joya, profe, gracias. Bueno, éxitos para los que tienen que dar ahora y para los que no después. Nos vemos.